Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a estas jornadas de salud mental 2020 en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. Es un honor presentarles al director general del Hospital de Salud Mental, el doctor José Guadalupe Bustamante Moreno, quien se encargará de la inauguración de las jornadas del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Buenas tardes. A nombre de todos los que colaboramos en el Hospital de Salud Mental, que es un hospital de asociación civil sin fines de lucro, queremos darle más cordial bienvenidas a nuestras jornadas de salud mental 2020, con el lema salud mental y bienestar, una prioridad global. Estas jornadas que anualmente los vamos presentando hoy por cuestiones de la pandemia, tuvimos que recurrir a este método que también es tan funcional para que todas las personas que se vayan uniendo a nosotros tengan la más amplia información por nuestros médicos especialistas, médicos psiquiatras y pedopsiquiatras y neurólogos certificados que son el orgullo de esta institución. Para esto, nomás me queda darle la bienvenida a este curso y sobre todo agradecerles que tengan toda la confianza para que sepan que en el Hospital de Salud Mental están las puertas abiertas para cualquier atención y tratamiento, diagnóstico y hospitalización que se requiera. A nombre de todos los colaboradores de esta institución, le damos más cordial bienvenida y damos por inaugurada las jornadas de salud mental en el Día Mundial de Salud Mental del 2020 con el tema salud mental y bienestar, una prioridad global, conferencias y paneles. Bienvenidos y enhorabuena para todos. Ahora demos la bienvenida al doctor Diego Andrés Barrera Tobar con su conferencia TEA, la importancia del diagnóstico integral. El doctor Diego de la Barrera es neurólogo pediatra atendiendo epilepsia, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, autismo, síndrome de Asperger, trastornos del aprendizaje, lenguaje y sueño. ¿Qué tal? Soy el doctor Diego Barrera, soy neurólogo pediatra, soy egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tengo aproximadamente 5 años y medio, casi 6 años que egresé de la especialidad de neurología pediátrica y quise hablar de este tema del diagnóstico, cuál es la importancia del diagnóstico integral, porque como médico especialista o subespecialista podemos decir que, bueno, mi historia hacia atrás, pensándolo, ¿no? Las cosas como son. Cuando estudié medicina, realmente no recuerdo nunca haber tenido contacto con el tema del trastorno del espectro autista o del autismo. Cuando hice pediatría en el Hospital General de Tijuana, que es un hospital de segundo nivel. Tampoco tengo recuerdo de haber visto pacientes con trastorno espectro autista. Entonces, en general, digo, la formación médica no te forma en diagnóstico y manejo de este trastorno. Cuando hice la especialidad en neurología pediátrica, el Hospital Infantil de México Federico Gómez es un hospital de referencia, Centro Médico Nacional de Referencia, donde llegan todos los diagnósticos de neurología que uno puede imaginar, pero también trastorno de espectro autista es un tema que pobremente se ve en el hospital. ¿Okay? Pero en este tiempo que tengo ya como neurólogo pediatra, trabajando aquí en el Hospital de Salud Mental desde el año 2015, el trastorno espectro autista es uno de los principales diagnósticos que vemos, tanto los neurólogos, pediatras, psiquiatras infantiles y psicólogos, ¿no? Es un tema muy común actualmente. Y les presento este artículo importante que nos habla un poquito sobre cuál es la prevalencia de autismo en general. Este es un estudio que se publicó en la revista Pediatrics en diciembre de 2018, en el cual se entrevistaron 1.5 millones de padres de niños con trastorno, de niños, y les preguntaron, ¿no? ¿Alguno de sus hijos tiene diagnóstico ya de trastorno de espectro autista? Niños entre 3 y 17 años. Este artículo, que es un artículo importante, pues concluyó que 1 de cada 40 niños está dentro del trastorno del espectro autista. Y decimos, ok, 1 de cada 40 de entre los 3 y 17 años tiene ya diagnóstico, pero sabemos que hay muchos niños que van empezando el desarrollo 2, 3 años, antes de los 3 años, que pueden ya estar con diagnóstico de trastorno espectro autista, o incluso hay unos que son altamente funcionales, que han pasado desapercibidos y van a pasar desapercibidos toda su vida, pero van a tener sintomatología muy leve de autismo, ¿no? Entonces pensamos que incluso puede ser un poquito más frecuente del 1 de cada 40. ¿Cuándo se empezó a describir esta situación de trastorno espectro autista? Bueno, si vemos en retrospectiva, hay artículos de los años 1000 o de antes, ¿no? De que hablaban niños con dificultades.
El término de autismo, la palabra autismo se acuñó en 1908, pero fue hasta 1943 que Leo Kanner ya empezó a hacer una descripción más específica de este diagnóstico, ¿no? Niños con dificultades en las acciones recíprocas sociales y en adaptación a los cambios en rutinas, buena memoria, sensibilidad a los estímulos, principalmente el sonido, resistencia al dolor muy importante, ecolalia es el que repitan como si estuviera remedando lo que uno dice, ¿no? Yo digo algo, el niño contesta algo exactamente igual. Y dificultades en la actividad espontánea. Y algo importante que dijo Leo Kanner es que estos niños no tienen mucha capacidad de aprender, ¿no? Están en su mundo y no tienen capacidad de aprender. Y un año después, Hans Asperger describió también un grupo de niños muy similar a los que había escrito Leo Kanner, pero no tenían ecolalia y no hablaban como adultos o con un lenguaje muy adelantado o muy propio, con palabras muy propias para su edad. Eran torpes, diferentes de los niños normales en términos de habilidades motoras finas, también con algo de intereses restringidos, repetitivos, y él describió que los niños tienen una inteligencia normal, una capacidad de aprender normal, ¿no? Estos términos vamos a regresar a ellos más adelante. En cuestión de terminología actual, esta es la parte más confusa a veces que me llegan los papás a la consulta, ¿no? Que tienen dudas del diagnóstico. El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. La cuarta versión salió en 1994 y es un manual que se actualiza aproximadamente casi cada 15 o 20 años. Anteriormente se hablaba de Trastorno Generalizado del Desarrollo o TGD. En el año 2013 cambió este término, y ahora vamos a utilizar un término para referirnos a los temas del autismo como trastornos del espectro autista o TEA. Y este término está dentro de un rubro de otros términos, entra en esta terminología de trastornos del neurodesarrollo. Tenemos que entender que un trastorno del neurodesarrollo es una situación que tiene su origen durante el embarazo, durante la gestación. ¿Okay? El paciente va a nacer con la va a nacer y en el transcurso del desarrollo va a ir dándonos una sintomatología que va a causar limitación a nivel personal, social, académico, laboral, sentimental, familiar, ¿no? Múltiples limitaciones vamos a encontrar. Los principales son estos que enumero aquí. El F84 es el trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, hablar de un trastorno del neurodesarrollo puro como tal, yo creo que no es adecuado, ¿no? Es como, bueno, el niño con trastorno autista va a cumplir criterios diagnósticos también de trastornos de la comunicación, alguna situación de discapacidad intelectual, algunos pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, retraso general del desarrollo, okay, es muy común que el niño con TDAH tenga trastornos de aprendizaje o tenga trastornos motores o tenga... Entonces podemos tener mucha sintomatología combinada y aquí es a veces también donde hay algo de duda o de incertidumbre con respecto a tendrá autismo, tendrá TDAH, tendrá retraso del desarrollo, tendrá discapacidad intelectual. Por eso la necesidad de una evaluación integral del paciente. ¿Okay? Esta es la parte más confusa de la terminología. Trastorno autista, bueno, términos del DSM-4, descrito por Leo Kanner, características de Leo Kanner de 1943, síndrome de Asperger, también descrito por Hans Asperger en 1944, criterios que no habían cambiado mucho. Trastorno desintegratorio infantil, hablaba de un niño que tiene un desarrollo entre comillas normal hasta los 3 años y de pronto perdía algún tipo de habilidades no muy bien especificado. ¿Okay? Síndrome de Rett es un trastorno genético metabólico cerebral ligado al cromosoma X, únicamente ocurre en niñas que tienen un desarrollo normal y a los 3 años y medio aproximadamente empiezan a perder las habilidades, así como las ganaron avanzando, van de retroceso y comúnmente fallecen alrededor de los 9-10 años porque incluso se les olvida cómo respirar, ¿no? Afortunadamente es tremendamente raro, no lo vemos de manera común, pero lo que sí puedo decir es que en el transcurso de los últimos años, este término de trastorno generalizado del desarrollo no especificado fue tomando más peso, porque habíamos niños que no cumplían como tal criterios de Kanner ni criterios de Asperger, y dijimos, ok, tiene autismo de alto funcionamiento, autismo de alto rendimiento, ok, o tiene alguna otra situación que no encajaba, de autismo atípico. Entonces todos, si vamos a criterios del DSM-4, vamos a tener que integrarlos en este diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y en el 2013 cambiamos al DSM-5, donde vamos a hablar de 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Dicen con 3 grados de gravedad, pero realmente no es gravedad, sino el grado se da en base a los requerimientos de ayuda para tener una vida normal. El grado 1 tiene su situación autística, pero puede ser una vida independiente. El grado 2 requiere ayuda notable y el grado 3 requiere ayuda muy notable. Podemos decir que depende de otra persona para hacer cosas básicas de la vida diaria.
Y en cuestión de clasificación, pues todos los diagnósticos pasaron a ser trastorno del espectro autista. Entonces ya no vamos a utilizar terminológicamente síndrome de Asperger o tiene autismo clásico, autismo caneriano, ¿ok? Todo vamos a ver como un solo diagnóstico. Trastorno del espectro autista, grado 1, grado 2 o grado 3. Y esto lo vamos a abordar nuevamente más adelante. El autismo como tal no es una discapacidad, es una forma de ser diferente, es una forma conductual diferente. Sí tiene una cierta relación con la inteligencia. Y aquí es donde vimos que la mayoría de niños con síndrome de Asperger pasaron a ser grado 1. Pero Hans Asperger había dicho algo muy específico. Los niños tienen que tener inteligencia normal para entrar dentro del criterio de Asperger. ¿Okay? Y nos fuimos dando cuenta que había muchos niños que cumplían muchas características de síndrome de Asperger, pero tenían discapacidad intelectual o una inteligencia baja. Y muchos niños con trastorno autista o autismo clásico tenían una inteligencia normal. Entonces nos dimos cuenta que bueno, puede variar. Puedes tener un grado 1 con inteligencia normal, un grado 1 con discapacidad, o un grado 3 con inteligencia normal, un grado 3 con discapacidad, ¿no? La inteligencia tiene una cierta relación, pero no es una regla. El término este de espectro autista ya es un término no nuevo, lo acuñó Lorna Wing y Judy Gold en 1979, ¿no? Y ellas describían una categoría diagnóstica de conjuntos de síntomas que se pueden asociar a distintos trastornos y niveles intelectuales y que en un 75% pudieran tener alteración intelectual, pero bueno, 25% de inteligencia normal, aunque sabemos que hay otros cuadros con retraso del desarrollo no autistas que presentan sintomatología autística y es muy común a veces encontrar niños que tienen discapacidad intelectual moderada grave y que tienen conductas autolesivas, tienen manierismos, movimientos repetitivos, tienen ecolalia, pero no en sí encajan por completo dentro del trastorno autista, se llaman conductas autísticas dentro de la discapacidad. ¿Okay? Antes hablábamos de 3 síntomas, una tríada de síntomas descritos también por Lorna Wing, que hablaba de deficiencias en la reciprocidad social o problemas de interacción social, deficiencias en el lenguaje o en la comunicación y la flexibilidad e imaginación afectada, o sea que tiene un repertorio de actividades restringido y repetitivo, una forma de ser repetitiva. Actualmente en el DSM-5 solo pasamos a tener dos categorías, ¿no? Deficiencias en la comunicación social, y esto es que no hable como un niño de su edad. Y deficiencia quizás no sea la palabra correcta, yo diría más una diferencia, porque puedo tener un niño con autismo grado 1, anteriormente síndrome de Asperger, que no tuviera una deficiencia, sino tiene un lenguaje como él lo describía, más adelantado, que habla con palabras no adecuadas para su edad, porque es un lenguaje muy adornado de palabras de adulto, habla como adulto pequeño, ¿okay? Y una comunicación social diferente en cuestión de interacción social. Comúnmente nos imaginamos un niño con trastorno espectro autista, un niño que está apartado, que vive en su mundo, que no tiene interés por los demás, pero también vemos niños que tienen un interés diferente, se acercan a las personas, no respetan el espacio personal, quiere que los estén abrazando todo el tiempo. ¿Okay? Entonces esta palabra de deficiencia yo creo que podría ser una diferencia. ¿Okay? Diferencia, que no se comporta como un niño de su mismo rango de edad y que tenga comportamientos restringidos y repetitivos, ¿no? Que su forma de ser sea rutinaria en patrones. Comúnmente los niños que vemos que los juguetes tienden a alinearlos, a hacer hileras de los carritos comúnmente, o hacer hileras de juguetes o lo que se encuentre, ¿no? Las latas de la cocina, los zapatos, o empiezan a apilar las cosas, ¿no? Apilan de un paciente que es que hasta las papas fritas que se come de Carl Jr. las viene apilando. ¿Okay? Y que haga esto de manera repetitiva. Hay niños que no juegan en patrones incluso, pero tienen la característica de hacerlo repetitiva. Y hace unos años vi un pacientito que me decía, tiene como 10 de esos cara de papa. Me dice la mamá, y todos los días antes de dormirse, a todos les tiene que quitar todo y acomodarlo todo fuera del muñeco, ¿no? Y en la mañana, en cuanto se despierta, lo primero que hace es, a los 11 muñecos los vuelve a armar de la misma manera. No es un interés pues, restringido, pero lo hace repetitivo todos los días. ¿Okay? Y si vemos los criterios del DSM-5 para diagnóstico de trastorno espectro autista, vamos a ver estos 4 puntos importantes, ¿no? Déficit en la persistencia en la comunicación y la integración sociales en múltiples contextos. Esto no es una situación de un solo lugar. El paciente es así a donde vaya, ¿no? En todo momento. Que lo haya hecho en el pasado y que lo siga haciendo actualmente. El déficit en la reciprocidad socioemocional, déficit en los comportamientos de la comunicación no verbal, déficit en el desarrollo, ¿ok? Que tenga un repertorio de comportamiento e interés o actividad restringido y repetitivo, lo que ya mencionamos. Los síntomas deben de estar presentes desde un periodo temprano del desarrollo, ¿ok? Los síntomas suponen deficiencias importantes desde el punto de vista clínico, en el ámbito social, profesional o incluso en otros ámbitos de funcionamiento. Que esta situación no esté explicada
por alguna otra situación de trastorno del desarrollo intelectual. Y era lo que habíamos dicho, que hay niños con mucha discapacidad que pueden tener conducta autística, pero no entran dentro del autismo, ¿ok? Y aquí es una situación importante que a veces discutimos. Por ejemplo, el niño con síndrome de Down, es un síndrome de Down y trastorno espectro autista. Pero si vemos en este punto, la discapacidad intelectual o un retraso del desarrollo no justifican mejor estos trastornos. Pues sí, el niño con síndrome de Down, pues puede explicar dentro de su discapacidad que tenga conductas autísticas, ¿ok? Hablábamos de grados hace un momento, ¿no? Grado 1, grado 2 y grado 3 en base de la necesidad de ayuda. El grado 1 no requiere, requiere ayuda mínima, ¿no? Tiene dificultad para iniciar interacciones sociales, pero lo hace, tiene respuestas atípicas, pero lo puede hacer, pues. Dificultad para alternar en actividades, una necesidad de organización y planificación que puede dificultar su autonomía, ¿no? El paciente uno nota, actúa diferente, actúa raro a como estamos habituados. El grado 2 requiere más ayuda con respuestas reducidas, una ansiedad o dificultad para cambiar el foco de atención. Y el grado 3 requiere ayuda muy notable. Prácticamente la comunicación es mínima y hay ansiedad intensa para el cambio de rutinas o ser un foco de atención. ¿Qué factores están asociados al autismo? Pues bastante inespecíficos en cuestión de qué vemos en retrospectiva con los padres. Pues una edad materna mayor de 40, edad paterna mayor de 50. Es raro. Periodos intergenésicos cortos o periodos que haya nacimiento entre dos niños que sean menos de 2 años, factores maternos inespecíficos del embarazo, muy inespecíficos, hipertensión del embarazo, diabetes, infecciones, nacimiento pretérmino menores de 32 semanas, bajo peso al nacimiento, pequeño o grande para edad gestacional, son bastante inespecíficos. Lo que sí sabemos es que la exposición prenatal al ácido valproico es un antiepiléptico que comúnmente los neurólogos, cuando está la mujercita en edad reproducible, tratamos de no utilizar, porque la mayoría de embarazos en México podemos decir que son no planeados y la exposición a ácido valproico pues es un factor de riesgo para situaciones neurológicas. Lo que sí sabemos es que el uso preconcepcional de ácido fólico disminuye la tasa de incidencia de trastorno espectro autista y problemas neurológicos. Entonces se sugiere por eso que todas las mujeres en edad reproducible, de entre los 12 y 42 años, tomen ácido fólico porque esto disminuye la probabilidad de alteraciones neurológicas. Hay factores genéticos asociados. Hablábamos anteriormente de un riesgo genético. Podemos decir que hay variables genéticas individuales. El porcentaje de heredabilidad es bastante elevado, hasta un 74-93%. O sea, es una situación a veces muy común dentro de familias. Tengo muchas familias de hermanos con trastorno de espectro autista, tengo familias de gemelos, de trillizos, tengo una familia que son 4 mamás hermanas y las 4 tienen niños con trastorno de espectro autista, ¿ok? El riesgo es 3 a 4 veces mayor en el hombre, o sea, si tengo un hombre con trastorno de espectro autista y en menos de 2 años nace otro niño con trastorno de espectro, bueno, un niño sano, perdón, la probabilidad de tener trastorno de espectro autista se incrementa de 3 a 4 veces. Podemos ver que hay secuencias genéticas anómalas en algunos pacientes, pero hacer un diagnóstico genético como tal de autismo, híjole, está bien complicado porque el diagnóstico de autismo es por criterios clínicos, pues no puedo saber si genéticamente, puede tener una predisposición, sí, pero el diagnóstico se hace por criterios clínicos, no por pruebas genéticas. ¿Hay genes implicados? Sí, también, ¿ok? Y a veces pasamos a pie de cariotipos, de normal ver un 46XY, allá microarreglos genéticos, ¿no? Ver cómo están estos genes distribuidos. Los signos de alarma, ¿cuáles son? Estos yo creo que es una de las diapositivas más importantes de la presentación, ¿no? Que tenga regresión lingüística, que el niño hablaba al año, 2, 3 meses, empezó a hablar el niño, decía mamá, papá, bibi, decía el nombre del hermanito y de pronto dejó de decir las palabras sin motivo aparente, ¿no? Y esta parte de la regresión lingüística es a veces la que nos hace pensar, ¿no? Fue porque lo vacuné al niño. Hace dos meses le puse la vacuna y dejó de hablar. ¿Ok? No, es porque es la edad de presentación, entre el año y medio y 2 años, o sea, cuando el niño está en máximo periodo de vacunación, es cuando empiezan los síntomas. Y este de regresión lingüística es lo que nos hace muchas veces pensar en esta situación, que fue culpa de algo, ¿no? O porque se cayó, o porque se asustó, o porque se enfermó. Pero no, es la edad de presentación de síntomas. Parece no escuchar cuando se le habla, aun cuando salen estudios audiológicos normales. Y aquí es lo que yo digo, ¿le habla usted por su nombre al niño? Sí. Es muy importante que el niño se le hable por su nombre, por cómo se llama. Porque a veces unos le dicen de una forma, otros le dicen de otra y el niño no crea la identidad de cuál es su nombre. ¿Okay? Es la importancia de que el niño sepa su nombre, ¿no? Yo me llamo Diego. Cuando me hablen Diego, yo tengo que voltear. ¿Ok? Y aquí les hago una prueba muy típica de todas las casas, ¿no? Digo, cuando el niño escucha, no, pues creemos que sí. Dije, a ver, cuando abre la bolsa de Sabritas, o abre las galletas, el niño voltea, sí, automáticamente voltea, no, el niño escucha, ¿ok? Pero en la situación de trastorno espectro autista, elige no voltear a su nombre.
Cuando el niño quiere algo que no puede obtener por él mismo, toma de la mano al adulto y lo lleva al objeto que él quiere sin hablarle ni mirarle. O sea, lo toma usted del brazo y lo lleva al objeto que él quiere, porque el niño neurotípico debe señalar, debe pedir. Bueno, debe pedir con palabras y debe señalar el objeto. El niño con trastorno espectro autista, esta es la situación que hace, ¿no? Y a veces digo, ok, o quizás señale y tú se lo das y él te lo da de regreso para que se lo vuelvas a dar. ¿Ok? O sea, pide esta situación de que me lo den. Tiene movimientos repetitivos, movimientos de sacudidas de manos, camina de un lado a otro, sube y baja escaleras, se balancea, se mece, da vueltas sobre sí mismo. Esto de movimiento de manos le decimos el aleteo, ¿no? El aleteo clásico, que es movimiento, el flapping, ¿ok? Pero también puede ser movimientos al centro, como si tocara una flauta, ¿no? O puede observar su mano, ¿ok? Puede ser movimiento, en general, movimientos repetitivos. No siempre es aleteo. Es muy sensible a los ruidos, llegándose a tapar los oídos, o se interesa de dónde proviene el sonido, o presta atención, ¿no? Se prendió la lavadora y así como que, voy a la lavadora y la toco, es lo que suena. Es sensible a las texturas, comúnmente busca quitarse la ropa o los zapatos, o a veces quiere tocar las cosas para sentir cómo son. Son muy curiosos en este aspecto, de tocar las superficies, no les gusta el contacto con el agua, ¿okay? Es alguna situación de textura. Y a la comida es selectivo, repetitivo en los alimentos, ¿no? Comúnmente quieren comer cosas que truenen, sólidas, galletas, tostadas, pan tostado, o puede comer de forma muy ordenada, o puede comer por colores, o puede ser simplemente restrictivo, nada más quiere comer huevo, ¿ok? Y así llegan muchos a la consulta. Él juega de manera repetitiva, mecánica, con pocas variantes. No hay juego como si lo hiciera, juego figurado, juego de roles, ¿no? El carrito lo tiene que usar como carrito, ¿ok? Y muchas veces me dicen, no, es que no alinean los carritos, juega bien con él, lo mueve sobre la mesa, lo mueve sobre el piso, pero... Y a veces me consuelo y digo, vamos a dar un carrito a ver qué hace con el carrito, ¿no? Y el niño juega con el carrito moviéndolo, pero cuando avanza el carrito, lo va viendo, ¿no? Y va viendo cómo giran las ruedas del carrito y va viendo el movimiento que hace el carrito. Le llama la atención de una manera no típica, no adecuada, ¿ok? O hace un juego muy ordenado. El juego de los niños tiene que ser caótico, tiene que aventar todo, tiene que tirar todo, ¿no? No tiene que jugar en orden. ¿Cuándo se puede diagnosticar? Aquí les decía, o sea, uno como médico no lo preparan para ver autismo, ¿no? Y en la carrera de medicina no. En la especialidad de pediatría tampoco. En la subespecialidad de neurología es un tema poco visto, pero ya, o sea, con práctica, desde los primeros 6 meses de vida, uno ya puede empezar a notar síntomas que llaman la atención. Ahorita los vamos a ver. Un diagnóstico definitivo con certeza, a los 18 años lo podemos hacer. Y después de los 36 meses, actualmente puedo decir que ya estamos haciendo incluso un diagnóstico entrando a la parte tardía. Hay niños que son los síntomas son muy leves, incluso los niños con anteriormente síndrome de Asperger, actualmente autismo grado 1, bueno, hay veces que hacemos diagnóstico entre los 7 y los 10 años, porque el niño es altamente funcional, pero cuando las exigencias sociales en la escuela son diferentes, es cuando viene la mayor sintomatología y vemos las diferencias. En los primeros 12 meses de vida que podemos ver, un contacto visual disminuido. El niño no muestra anticipación cuando va a ser tomado de la cuna, no tiene interés en juegos interactivos, el famoso peekaboo o el aquí estás, que no sonría cuando la mamá lo ve, que es un niño que se va con cualquiera, ¿no? Le da los brazos a todo mundo, ¿no? El niño tiene que, o sea, mamá, papá, y a ti no te conozco, ¿no? Así, ¿tú por qué me estás cargando? ¿No? El niño con sospecha de autismo, pues se va a ir con quien sea, ¿no? Llanto persistente y difícil consuelo y problemas para conciliar el sueño. Este es un motivo común de consulta a veces, que ya ves que el niño no duerme bien desde la lactancia. Y conforme le vamos dando seguimientos, vamos viendo que cuando va creciendo, pues va dando mayor sintomatología dentro del trastorno del espectro autista. Después de los 2 meses que no responde a su nombre, que no señala para pedir algo como ya lo vimos, respuesta inusual a estímulos auditivos, se tapa los oídos, no mira hacia donde otros señalan, y esto a veces los veo en el kinder o en las guarderías, ¿no? Que están contando un cuento y el niño no voltea al cuento, no voltea al teatrito que están haciendo. Dificultad para interpretar expresiones faciales o no comprende los sentimientos de las demás personas, incapacidad para participar en juegos de imitación o vocalización recíproca, ausencia de atención conjunta, este es el mismo que vimos aquí, dificultad para no mirar hacia donde otros señalan. De los 18 a los 24 meses ya es así como que tenemos que tener claro que hay un problema, ¿no? No señala con el dedo para compartir algo de su interés, dificultad para mantener o seguir la mirada del adulto, retraso en el desarrollo del lenguaje muy importante, y a veces me llegan pacientes que me dicen, no, es que el papá habló hasta los 5 años, ¿no? Bueno, el papá tenía un problema en su tiempo, no lo atendieron. O comúnmente en la familia todos hablan tarde, ¿no? Si el niño a los 2 años no habla entre 50 y 250 palabras, tenemos que empezar a considerar que tenemos un problema en el lenguaje. Y tenemos que considerar que los problemas en el lenguaje y en la comunicación son el 50% de los síntomas del trastorno del espectro autista, ¿ok? Entonces, un niño con problema en el lenguaje tiene que ser evaluado.
que hay falta de juego funcional con juguetes o presencia de formas repetitivas de juego, ausencia de juego simbólico, o sea, que no juega como si fuera creado para esos juguetes, ¿no? Que las niñas no juegan con las muñequitas como fueron creadas para jugar a las muñequitas entre sí, o que los muñecos luchen entre sí, ¿no? Falta de interés en otros niños o hermanos, ¿no? Y aquí es donde me dice, es que es apartado, es que es solo, cuando van a un juego se juntan con los amiguitos, una piñata, una reunión social, van a un parque de diversiones, a un restaurante con juegos, ¿se interesa por los otros niños? No, pues él anda solo, ¿ok? Ni los voltea a ver. O los voltea, los ve de lejos, los observa, o sí, me dicen, sí juega con ellos. Digo, ¿cómo juega con ellos? Pues es que corre alrededor de ellos. Digo, no juega periférico a ellos, ¿no? Hay un interés diferente. Rabietan en situaciones de cambios o cuando se le cambia su rutina. Y después de los 36 meses, pues ya es la sintomatología que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Déficit en comunicación no verbal, fracaso en la sonrisa social, no sigue las cosas por sí mismo, ausencia de juego simbólico, ausencia o retraso en el lenguaje, uso estereotipado repetitivo del lenguaje, ¿no? Ecolalia, que repita lo que uno dice. Hay a veces palilalia, ¿no? Que el niño llega y repita la misma palabra 3, 4 veces al acercarse a algo, ¿no? O a decir la palabra varias veces. Habla de sí mismo en segunda o en tercera persona. Dice, ¿quieres? O dice, Diego quiere, ¿ok? Cuando quieren algo. Entonación anormal del lenguaje. Esta es una situación que con el tiempo uno tiene que aprender a cómo diferenciarla, ¿no? La entonación del lenguaje la llamamos prosodia. El niño con autismo grado 1 o Asperger, incluso a veces cuando llegan a mi oficina, a la sala de espera, puedo decir, ok, el siguiente paciente, aunque no lo conozco y nunca lo he escuchado hablar, probablemente tenga síndrome de Asperger, porque es un tono de voz plano característico que en el transcurso del tiempo uno ya sabe cómo diferenciarlo, ¿no? No hace la entonación típica que hacemos nosotros al hablar de manera habitual. ¿Problemas en la socialización? Bueno, esto ya lo vimos en los años anteriores, ¿no? Escaso conocimiento, respuesta a felicidad o tristeza a otras personas, no se une a otros en juegos de imaginación compartidos, fracaso a la hora de iniciar juegos simples con otros o participar en juegos sociales sencillos, preferencia por actividades solitarias, indiferente a otros. Y en los intereses restringidos, pues ya lo vimos, ¿no? Que sea muy repetitivo y muy su forma de ser, pues muy excéntrico a veces. ¿Qué estamos acostumbrados a ver del juego? Característicamente, alinear así. Los carritos tienen que alinearlos. El carrito no fue creado para alinearlo, ¿no? O tienen que alinear otros objetos, lo que se encuentran en la casa, ¿no? Fomenta los carritos por haber otras cosas, ¿no? En ese momento veía un niño en consulta y tengo ahí unos frascos de muestras médicas, pues atrás mío alineó los frascos de muestras médicas y después agarró unos crayones y alineó los crayones, ¿no? Conducta típica normal. A veces en consultorio es importante tener cosas con que evaluarlos, ¿no? Y que arme torres, ¿no? Vean este niño, parece que tiene, no sé, 2, 3 años y arma una torre de su tamaño. Este niño agarró las latas de la cocina, el de aquí en medio los frascos de Gerber. Y si ven este niño de arriba a la izquierda, es un niño que aparentemente tiene 2 años, no creo que llegue a los 3, y arma una torre de cosas con figuras que no están fácilmente armables, ¿no? Hay cosas redondeadas, hay cosas pequeñas y otras que no corresponden a armarlo, ¿no? Y muestra esta genialidad. O que presenta interés repetitivo restringido por cosas que dan vueltas. Esto es algo típico, las ruedas de los carritos. Gira el carrito y gira las ruedas y ahí se puede estar 15, 20 minutos girando las ruedas, o las pelotas, o le llama la atención las sillas que dan vueltas de la oficina, o los ventiladores. Y entra en una oficina y se queda viendo el ventilador, ¿no? Le llama la atención, o las perillas de las puertas, las cosas que dan vueltas en general. Perdón, se me reza. Ok. Y tenemos movimientos repetitivos también de las manos. ¿Ok? El flapping que escribimos, o puede aleteo, dar vueltas sobre sí mismo. ¿Ok? O cuando se para frente al televisor de la tele, brinca y aletea considerablemente. Esto no es una conducta neurotípica, ¿no? Estas conductas llaman la atención. Si vamos un poquito más específico a la descripción de diagnósticos, el síndrome de Asperger y el autismo en general, podemos decir que hay cosas que los diferencian. Se englobó todo en un mismo diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero son niños muy diferentes. El niño con Asperger tiende a ser aislado, aunque busca relacionarse, pero no sabe cómo hacerlo. Y a veces en la adolescencia se dan cuenta, ¿no? El niño siente que yo no encajo, yo soy diferente. Y el niño con autismo está aislado, no le interesa lo demás. O sea, es él y nadie más. ¿Okay? En la comunicación, como decíamos, en Asperger puede haber retraso en la adquisición del lenguaje, repite los diálogos de las películas que son de su interés y puede hablar de manera, o sea, puede irte diciendo la película completa que ya ha visto 500 veces y se aprendió el diálogo, ¿no? Y llega a utilizar a veces estos diálogos en situaciones de la vida diaria. Se dificulta hablar de él en primera persona, usa palabras muy formales o muy avanzadas para su edad. Me dicen, es que habla como español. Dije, no, no habla como español, el niño tiene un contexto más grande, ¿no? Y carece de prosodio, carece de entonación. El niño con autismo nunca ha hablado o habló y dejó de hacerlo.
¿ok? Una severa alteración del lenguaje. Toma de la mano y lleva el objeto que él quiere sin mirarle ni hablarle y tiene ecolalia, repite lo que él dice o lo que los otros dicen, ¿no? Ecolalia o palilalia. En el uso de objetos, el niño con Asperger puede utilizar los objetos adecuadamente, aunque hay cierta situación de patrones. El niño con autismo no juega con los juguetes. O sea, el juguete para él, un carrito y una piedra viene a ser lo mismo. No hay esta situación de que le llame la atención para lo que fue creado y el juego es muy repetitivo. En los procesos del pensamiento, el niño con Asperger, su comprensión del lenguaje se da de manera literal. O sea, lo que le dices es, el niño, está lloviendo, no sé, la expresión típica, no, están lloviendo ranas y gatos. ¿No? Oye, pero ¿cómo están lloviendo ranas y gatos? No pueden llover ranas y gatos, está lloviendo agua, ¿no? Es la literalidad del pensamiento. No entienden los chistes, las bromas, el doble sentido, y les llama la atención en temas específicos. Y en esto de temas específicos es donde a veces entramos en que dicen, es que son genios. No, no son genios, son restringidos y son repetitivos, son lo mismo. Y hace unos meses vi un paciente que el papá me decía, es que el niño es un genio para los trenes. Digo, bueno, tiene 11 años, tiene trastorno de autista grado 1, tiene síndrome de Asperger. Me dice, es que desde chiquito le gustaban, desde los 2 años le empezamos a comprar trenes y luego videos de trenes y libros de trenes. Digo, pues es un niño que tiene 9 años de especialidad en trenes, pues vas a ver absolutamente todo lo que uno se imagina de trenes porque tiene 9 años estudiándolos, ¿ok? No es que sea un genio en eso, es que su interés restringido, específico en esto, lo hace muy bueno en lo que le gusta, ¿ok? Y el niño con autismo no realiza juego simbólico. En la integración sensorial le molestan los ruidos y comúnmente es esto, el taparse los oídos, ¿no? O hay mucho ruido, prefiero no entrar al cine o no ir a una fiesta porque hay mucho ruido, no tolero el ruido, no tolera el contacto con ciertas texturas, se muestran las etiquetas de la ropa, las costuras de los pantalones, las arrugas de los calcetines, selectivo con sus alimentos y ahí puede o no haber movimientos estereotipados, ¿ok? Pero el niño con autismo sí vamos a ver esta situación un poquito más exacerbada, pues selectivo con sus alimentos, corre de un lado a otro, sube y baja escaleras, tiene movimientos repetitivos, resiste considerablemente al dolor. El año pasado uno de mis pacientitos ya conocido con diagnóstico de autismo, lo llevaron al supermercado y eso que los ponen los niños en la carriola, en la parte de enfrente del carrito del supermercado, el niño se cayó porque quería alcanzar una lata de comida, tenía 4 años, se cayó y me dice la mamá, cuando se cayó ya no se pudo levantar, intentaba pararse pero no podía hacerlo. Y ¿por qué? Me dice que la pierna derecha la traía, o sea, se le iba chueca completamente, una fractura de fémur considerablemente fea, pero el niño se paraba y nunca lloró, nunca dijo nada. Y esta situación a veces hay que tener un poquito de sensibilidad, incluso como pediatra, porque me ha tocado a veces cubrir unas guardias de pediatría y llega el niño con dolor abdominal, ¿no? Es que, bueno, viene por fiebre, medio se queja, ha dejado de comer, y, pues vamos estudiando, ya veo que tiene trastorno espectro autista, es un niño que resiste al dolor, ¿ok? Y este paciente me tocó, platiqué con los papás del diagnóstico, tenía autismo grado 1, ellos pensaban que era nada más un poquito de problemas de aprendizaje, pero yo tenía una apendicitis grado 4, ya no tenía apéndice, tenía una peritonitis terrible, pero el niño venía bien caminando con leve dolor, porque resisten considerablemente al dolor, ¿no? Y hay alteración del sueño importante, no es un patrón de sueño normal, ¿okay? Las estrategias de abordaje. El 70% del diagnóstico es la sospecha clínica, ¿ok? Sospechamos que el niño tiene autismo, o sea, ese es el primer paso, ¿no? Que algo no esté bien. Un 25% de evaluación de pruebas psicométricas y un 5% auxiliares diagnósticos. Ahorita vamos a hablar de ellos. Como tal, no existe una prueba médica diagnóstica definitiva, ¿okay? Y aquí es donde a veces en algunas evaluaciones, que más adelante vamos a ver, me dicen, es que pudiera ser puntaje límite. Digo, si sale el puntaje límite, volvemos a que siga desarrollando el niño, que siga creciendo, y en 6 meses volvemos a evaluar, ¿okay? Porque es una situación del neurodesarrollo. Los síntomas se van a ir dando conforme el niño vaya creciendo. En el diagnóstico integral, el equipo que debe incluir o quiénes pueden, o sea, quiénes tienen que abordar la situación, principalmente los padres, ¿no? Darse cuenta, tenemos un problema del desarrollo del niño, no se comporta como los niños de su edad, ¿ok? Él no habla como los niños de su edad, muy importante, ¿no? O se la pasa gritando todo el tiempo, que no es la conducta típica. Aquí les digo, háganle caso a las abuelitas. Muchos papás primerizos, yo cuando tuve a mi niña, tengo una niña nada más, y cuando la tuve, así de que hay cosas que como pediatra dudaba y como neurólogo dudaba también, y pues recurríamos a veces a las abuelas, que ya tienen experiencia en estos temas, ¿no? Los maestros escolares también nos funcionan bastante bien, en la guardería, en el kinder, en la primaria, nos dan mucha información del comportamiento del niño. Y a veces me dicen, no, es que el niño, pues como nunca ha ido a la escuela, es aislado, y por eso no juega con otros niños. Y en la escuela los maestros saben, ¿no? Que aunque sea aislado o no sea aislado el niño tiene que integrarse. Y aquí nos dan muchos focos rojos, ¿no? En la guardería, en el kinder.
El pediatra tiene que sospecharlo. Aquí sí le he dicho a muchos amigos pediatras, si el niño no habla adecuadamente a los 2 años, pues vamos a platicar al respecto del desarrollo, ¿no? Ya hay una nueva especialidad que se llama pediatría del desarrollo, especialista en desarrollo, ¿okay? Que ya ven en sí trastornos del neurodesarrollo. El neurólogo infantil, el psiquiatra infantil, el psicólogo, el neuropsicólogo, el terapeuta del lenguaje, el psicopedagogo. Yo siempre digo, si van a llevar el niño a terapia del lenguaje, al terapeuta del lenguaje, envíamelo para platicar un poquito de neurodesarrollo y ver cuál es la situación que tiene, ¿no? Cuál es la historia de este paciente. En cuestión de pruebas, los instrumentos de evaluación, hay muchísimos instrumentos de evaluación con respecto a trastorno espectro autista. La mayoría son cuestionarios, son pruebas subjetivas. Se pueden empezar a realizar en estos rangos de edad y el tiempo en promedio hay entre 5 y 45 minutos que pueden tardar en realizar una prueba. ¿Okay? Las pruebas subjetivas son muy fáciles de realizar, son cuestionarios a veces de 15, de 23, de 93 preguntas que contestan mamá y papá y nos ayudan a determinar un puntaje. ¿Okay? Podemos decir que dentro del gold standard o de las pruebas más importantes es el A2, ya sería su segunda versión, el A2-2, en la cual es una prueba observacional directamente que se hace al niño. No es un psicólogo comúnmente, o un pediatra, o un médico, o quien sea que se haya certificado en este tipo de evaluación. Y es donde les pido, pidan una prueba observacional también, porque a veces papá y mamá ya llegaron bien leídos de todo y hay cosas que marcan en la evaluación subjetiva, cuestionario que contestaron, que no es lo que uno observa. O a veces el niño está en la guardería de 7 de la mañana a 7 de la noche y el papá o la mamá no tienen ni idea de cómo se comporta el niño en ambientes sociales. ¿Okay? Entonces, en cuestión de evaluación, siempre sugiero exigir evaluaciones subjetivas, pero también poner pruebas un poquito más objetivas, ¿no? Alguien que tenga experiencia en esta evaluación. De manera clásica podemos hacer un filtro mexicano para detección de autismo. Es un filtro ya sea 37 o 42 preguntas, dependiendo evaluemos Asperger o autismo, que se puede realizar rápidamente en 10 minutos y nos da un puntaje, ¿no? Es un filtro positivo, filtro negativo. Si sale un puntaje positivo, se envía a evaluar un poquito más extenso. ¿Okay? El autismo tiene muchas comorbilidades, ¿no? Convulsiones es una de ellas, rara, pero siempre hay que considerarlo. La discapacidad intelectual es un tema muy importante dentro del autismo. ¿Okay? Dificultades en el lenguaje, comportamientos repetitivos y restringidos, déficits sociales, es la triada, ¿no? Pero tenemos todos estos diagnósticos que pueden estar asociados, ¿no? Y nos dan a veces, hay algo de ruido en realizar la evaluación. Y a veces, por ejemplo, llegan a consultar, ¿no? Es que es muy inquieto el niño, 3 años enviado para evaluación de hiperactividad o enviado para evaluación de TDAH. Digo, oye, espérame, o sea, el niño a los 3 años está bien que sea hiperactivo impulsivo, no voy a hablar de TDAH. ¿Okay? O situaciones de este tipo, ¿no? O sea, tenemos que ser específicos en la evaluación. A veces trastornos digestivos. Hace unos años tengo una pacientita que de hecho veo aquí en el hospital que tiene trastorno autista grado 3. Tenía un comportamiento digestivo que comúnmente hacía todo el día, deglutía aire. Entonces tenía una distensión gástrica intestinal tremenda, ¿no? Pero era una situación, por su situación autística, que hacía esta conducta, ¿no? Y dado todo un trastorno digestivo bastante complejo y difícil de manejar. Se verán descartar principalmente discapacidad intelectual, trastornos de comunicación, trastorno de aprendizaje, TDAH, discapacidad auditiva, trastornos de comportamiento, conductas excéntricas. ¿Okay? Por eso digo, acudan a la consulta. Más vale hacer un diagnóstico en edades tempranas que decir, bueno, más grandecito veo. ¿Okay? Un niño de menos de 2 años, digo, es un estimado, pero puedo decir que puede aprender en 10 días o que un niño de 14 años va a tardar 1 año en aprender. O sea, entre más temprano hagamos un diagnóstico y empecemos a trabajar la dificultad que tiene, el niño más va a avanzar. Es la importancia del diagnóstico temprano. No nos quedemos con la situación de que ya lo va a hacer, algún día lo logrará. ¿Okay? ¿Cómo proceder? Principalmente entrevista a los padres y cuidadores, ¿okay? Esto puede incluir a la abuelita, puede incluir al maestro, a la psicóloga, a cualquier persona que esté en contacto con el niño, ¿no? Historia médica e historia del desarrollo. La primera parte es la entrevista, ¿no? Historia de habilidades y comportamientos, cómo se comporta este niño, qué es lo que hace, ¿ok? La evaluación observacional, puedo hacerlo en el consultorio, una evaluación médica, cómo se comporta. Yo tengo en mi consultorio, bueno, pre-pandemia tenía muchos juguetes que ya había yo preseleccionado para hacer una evaluación, digamos, ¿no? Tenía carritos, tenía monitos, tenía juguetes que encendían, ¿ok? Pruebas cognitivas y pruebas de desarrollo, ¿okay? Como me pido alguna psicóloga capacitada en esto que me haga una evaluación cognitiva, o evaluación intelectual, evaluación del desarrollo, evaluación del lenguaje, evaluar cómo la interacción social. Pero al hacer interacción social incluso puedo decir, requiere una visita escolar o una visita a la guardería y ver cómo se comporta en este ambiente, ¿no? O a veces las psicólogas lo que hacen es hacer una sesión entre 2, 3 niños, citan a la misma hora para evaluar cómo interactúan entre ellos, ¿ok? El tercer paso es la integración de resultados, ¿no? Voy a hacer
voy a ver mi historia clínica, voy a ver las evaluaciones físicas, voy a ver la evaluación del desarrollo, la evaluación de pruebas de autismo, la evaluación del lenguaje, el comportamiento observacional y vamos a integrar resultados para llegar a un diagnóstico. Y en cuestión de diagnóstico, esto es lo que debemos buscar, ¿no? Buscar un diagnóstico que nos diga, tiene trastorno del espectro autista, en el cual voy a incluir la evaluación intelectual y la evaluación del lenguaje, ¿ok? Este es el nombre del diagnóstico y vamos a darle apellidos, ¿ok? El nombre del diagnóstico es trastorno del espectro autista. Grado 1, grado 2, grado 3 en base a la funcionalidad. El grado tampoco no es algo estático, ¿no? La clasificación no dice un grado 3 va a ser 3 toda su vida, o un 2 va a ser 2 toda su vida. Si el niño logra independencia, porque hablamos en base a necesidad de ayuda para hacer una vida normal, quizás si trabajamos considerablemente bien, en el transcurso del tiempo puede ser grado 2, un grado 2 puede ser grado 1, dependiendo la necesidad de ayuda que tenga para hacer una vida normal, ¿ok? En la evaluación intelectual, tiene trastorno espectro autista grado 1, digamos, ¿ok? Con coeficiente intelectual normal o sin afección intelectual, ¿ok? O tiene inteligencia límite, o ya entra en un término de discapacidad, leve, moderada, grave o profunda, ¿ok? Y la evaluación del lenguaje, su segundo apellido, ¿ok? No tiene afección del lenguaje, es un niño que no tiene problema del lenguaje, ¿no? Aunque carezca de prosodia, tenga un lenguaje muy adelantado, muy adornado, pero no causa una dificultad. O tiene afección, o es no verbal, no desarrolló ningún lenguaje. ¿Ok? Entonces ya vimos, no es una prueba médica diagnóstica definitiva, hay que hacer la evaluación completa. En cuestión de auxiliares diagnósticos son este 5%. ¿Ok? Mucha gente llega al consultorio y dice, tengo que me haga un mapeo cerebral, un electroencefalograma para hacer el diagnóstico de autismo. Digo, tiene sus indicaciones el electroencefalograma dentro del trastorno del espectro autista. Sí, la epilepsia es una comorbilidad importante. Hasta el 47% de niños con autismo pueden tener un electroencefalograma normal. A veces niños con mucho problema de sueño, puede ser secundario a un mal funcionamiento de la actividad eléctrica cerebral. ¿Okay? El mapeo cerebral es prácticamente una situación que yo no lo realizo. El mapeo cerebral es, vamos a, digamos, en un estudio bonito de colores, trazar unas imágenes que yo agarro del electroencefalograma, ¿no? Digo, voy a una onda que salga en este lugar, quiero pintarla para que se vea en una imagen a color, ¿ok? Me sirve para explicar, pero en general, un mapeo, digo, prefiero un electroencefalograma, ¿ok? Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, una prueba de audición para ver si el niño realmente oye adecuadamente. ¿Okay? Son pocos casos, pero me han tocado que el niño no voltea su nombre y no ha desarrollado el lenguaje. Y que sí, porque no escucha. ¿Okay? Pero evaluamos el contexto global del paciente. ¿Es solamente la situación social del lenguaje o también hay una situación de intereses restringidos y repetitivos que ya me hacen pensar que pues, quizás no sea el problema auditivo, sino sea el comportamiento autístico del niño? Resonancia magnética, tomografía de cráneo son estudios de imagen cerebral. Comúnmente son niños que tienen neurodesarrollo normal, la función motora normal, exploración motora normal. Entonces, pensar en alguna situación estructural cerebral que podría haber con esos dos estudios, comúnmente no los pedimos de manera rutinaria. ¿Okay? La probabilidad de encontrar una anomalía en estos estudios es menos del 10%, igual que un electroencefalograma. Pruebas genéticas aún muy controvertido. ¿Ok? Sí, a veces pedimos un panel genético, síndrome X frágil, a veces síndromes ahí que puedan, síndrome de Angelman, que están asociados a conductas autísticas, pero en sí diagnóstico de trastorno espectro autista es un diagnóstico por criterios clínicos, no por una prueba genética. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de una identificación temprana? Bueno, la Academia Americana de Pediatría recomienda que todos los niños sean evaluados para detectar trastornos autistas durante sus visitas de control de los 18 y 24 meses. ¿Okay? Visitas de control con su pediatra. Comúnmente lo que me he encontrado cuando hago historia clínica es que aquí en México los niños no están muy acostumbrados a llevarlos al pediatra, ¿no? El pediatra debe verla, o sea, hay un tema que se llama puericultura, que es el desarrollo del niño sano. O sea, los primeros, desde el nacimiento, los primeros 6 meses, el niño tiene que ir cada mes a su consulta de control del niño sano. De los 6 meses a los 12 meses, cada 2 meses. Y de ahí, pues pongamos que cada 4 o cada 6 meses hasta que cumpla 2 o 3 años. Y en la evaluación de 18 y 24 meses, el pediatra debe de fijarse en los focos rojos, ¿no? No solo ir al pediatra es voy porque tiene gripa, tiene catarro, tiene diarrea. Es voy a asegurarme que no tenga ninguna situación del desarrollo que deba preocuparme, ¿no? Los estudios revelan que los estudios de investigación revelan que iniciar intervención temprana puede mejorar los resultados que se ven en los niños con autismo, ¿no? Entre más temprano empecemos a trabajar, si es que hay un problema, mejor va a ser el resultado al final del camino. No es lo mismo trabajar con un niño de 2 años, que va a aprender muchísimo, que un niño de 15 años, que pues ya no va a aprender tanto. ¿Ok?
Los voy a dejar con esta diapositiva final. Bueno, ¿cuáles son los focos rojos que debemos pensar? Okay. Comenzó a decir palabras, pero pronto dejó de decirlas, parece no escuchar. Si quiere algo, toma la mano y lleva al adulto lo que quiere sin mirarlo ni hablarle. Es muy sensible a los ruidos o a las texturas, juega de manera repetitiva o tiene movimientos repetitivos como balancearse o sacudir las manos. Okay. Eso va a ser todo en esta presentación. Espero que haya resuelto muchas dudas en cuestión a este tema. Les dejo estos datos para contactarme, en mi correo, la página del hospital, página web. En Facebook me pueden encontrar con esta dirección. En Instagram también, donde a veces publico algunas cosas que escribo o cosas que encuentro ahí que son interesantes que podríamos utilizar. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Diego de la Barrera. Asimismo, les invitamos a seguir participando en las diferentes ponencias que se seguirán dando a través del mes de octubre. La siguiente sería el desarrollo del niño de 0 a 6 años, social, psicológico, motor y lenguaje, impartida por la psicóloga Carla Gabriela Machorro Agüero. Un honor estar con ustedes el día de hoy.